Continuemos ahora con el indicador financiero de rendimiento que se llama rendimiento del capital común. Esta razón me va a indicar, como dice acá el texto, esta razón me va a indicar el rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del patrimonio. Fíjense bien en este detalle. A través de este indicador financiero yo lo que busco es conocer el valor, ¿sí? Busco conocer el rendimiento que tiene el valor en libros del patrimonio. Esta razón indica el rendimiento que se obtiene. El rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del patrimonio. Yo quiero conocer de forma porcentual en qué porcentaje es equivalente o en qué porcentaje está representado el rendimiento sobre el valor en libros del patrimonio. Cuando nosotros estamos hablando de valor en libros, automáticamente lo primero que se me viene a la mente son el tema de la depreciación de los activos fijos que se ve allá en la contabilidad 2. Acuérdese por favor que el valor en libros, voy a decir esto únicamente para un recordatorio y que tengan una idea a qué nos referimos cuando decimos valor en libros. Cuando uno está trabajando el tema de la depreciación de los activos fijos, uno aprende que el valor en libros de un activo fijo es el valor real que tiene un bien después de un tiempo de uso. El valor real, económicamente hablando, que tiene un bien después de cierto tiempo, ciertos años de uso. Solamente para que tengamos la idea, imagínense que estemos hablando de una computadora. Una computadora me costó a mí, por ejemplo, $1,200. $1,200. Imagínense que ya hicimos la depreciación y la depreciación anual de esa computadora son $300. Y la vida útil de la computadora es 4 años. Y ya pasaron 2 años de uso y de desgaste de esa computadora. Después de esos 2 años de uso, ¿cuál es el valor en libros de esa computadora? Para obtener el valor en libros, únicamente usted lo que tendría que hacer es hacer una resta. El valor de adquisición del artículo menos la depreciación anual de los 2 años que ya le dio uso a la máquina. Entonces, imagínense que la máquina valía $1,200 cuando yo la compré, pero ya le di 2 años de uso. Y cuando yo hice los cálculos, la depreciación anual de la máquina me quedó en $300. La depreciación anual. Es un ejemplo nada más. Y yo ya le di 2 años de uso. Quiere decir que esos 2 años de uso que yo ya le di a la computadora tienen un equivalente, económicamente hablando, tienen un valor equivalente, económicamente hablando, a $600. Entonces yo restaría, ¿verdad?, ese valor. Y así voy a obtener yo que el valor en libros, después de 2 años de uso de esa computadora, son $600.
Entonces, eso es el valor en libros. Cuando estamos hablando allá de el tema de la depreciación. Y hago esta referencia porque esa misma figura contable es la que usted va a aplicar aquí. El valor en libros. Porque usted quiere saber, a través de este indicador financiero, cuál es el rendimiento del valor en libros del patrimonio. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para determinar el valor en libros del patrimonio? Bueno, aquí nos vamos a auxiliar de la fórmula. La fórmula dice que usted lo que va a hacer es, a la utilidad neta después del impuesto, le va a restar los dividendos preferentes. Y ese resultado lo va a dividir entre el resultado que le dé de restarle al patrimonio, le va a restar el capital preferente. Y así va a obtener usted el valor en libros del patrimonio. Es importante también aclarar aquí que es dividendos preferentes. Eso es importante que usted lo sepa. Acuérdese, por favor, que en algunas sociedades existen socios que pueden tener ciertos privilegios, como resulta en el caso del dividendo preferente, que garantiza a los poseedores de acciones preferentes que serán los primeros en cobrar tras el pago de impuestos y de apartar la parte que corresponde para las reservas de carácter obligatorio. No es algo que suceda de manera injusta, sino que tiene completo sentido. Acuérdese que el dividendo preferente es un término que se emplea dentro de lo que son las sociedades, ya sean anónimas o limitadas. Y se presenta como un privilegio que tienen aquellos socios que cuentan con participaciones privilegiadas o acciones preferentes frente a los que poseen acciones ordinarias. Quienes tengan esas acciones privilegiadas van a poder disfrutar, además del dividendo preferente, este cobra sentido cuando entra en juego lo que es el reparto de beneficios. Y es que viene a establecer que cuando se vaya a llevar a cabo esa acción de reparto de beneficios, primero se pagarán, ¿sí?, los beneficios a las personas que poseen acciones preferentes. Acuérdense por favor de algo: en una sociedad hay acciones ordinarias y hay acciones preferentes. Tiene que quedarles claro que las personas que tienen acciones preferentes, una acción preferente vale más que una acción ordinaria. En una empresa, en una sociedad, existen acciones ordinarias y existen acciones preferentes. Las acciones preferentes valen más que las acciones ordinarias. Y las personas, los accionistas que tienen acciones preferentes, tienen mayores beneficios sobre los accionistas que solamente tienen acciones ordinarias. El beneficio más importante que nos interesa para el tema que estamos desarrollando es que a la hora de repartir beneficios y utilidades en la empresa, primero se le va a dar su parte a los accionistas que tienen acciones preferentes. A eso se refiere el término que está reflejado en la fórmula cuando dice
dividendos preferentes. Y obviamente, cuando en la fórmula también aparece el término capital preferente, se refiere a el capital preferente, obviamente, está relacionado con los dividendos preferentes, porque el capital preferente sería como la sumatoria de todos los dividendos preferentes, ¿verdad? Entonces, al aplicar la fórmula, hay que hacer esa separación. A la utilidad neta después del impuesto, que es la que ya se reparte entre los accionistas de la empresa, hay que restarle los dividendos preferentes. Y voy a obtener un resultado. A ese resultado le vamos a llamar de una manera. Le vamos a llamar ganancias disponibles para acciones ordinarias. Porque ya lo que quedó es lo que se van a repartir los socios que tienen únicamente acciones ordinarias. Y luego, en el denominador de esta fórmula, al patrimonio le voy a restar el capital preferente y voy a obtener un resultado. A ese resultado le voy a poner capital común. Y de esta manera es como yo voy obteniendo el valor en libros del patrimonio de la empresa. Entonces, el valor en libros, dicho todo esto anteriormente, el valor en libros del patrimonio de la empresa, ¿sí?, es el valor que queda disponible para repartir o a disposición de los accionistas que tienen acciones ordinarias, luego de que ya se le dio la parte que le corresponde a los accionistas preferentes. Y sobre ese valor en libros del patrimonio de la empresa hay que calcular un rendimiento. Y es el que obtenemos aquí como 12.57%. 12.57%. Ese 12.57% es el equivalente a decir que el capital común de la empresa, le ha generado a los accionistas ordinarios un rendimiento del 12.57%.